nos van a dar pase para entrar a la conferencia. Todavía estamos entre nosotros nomás, ¿no? Pues yo creo que ya los espectadores nos deben estar viendo, a los No que lo ya sé, están iniciando. porque sería importante que me dijeras cómo va a ser, cuánto tiempo tenemos y todo eso, ¿no? En realidad es a las 6, todavía no son las 6. Son las 6 en punto. Pues Doctor, hable, doctor Martín. sí, van a ser 40 minutos de exposición suya. Yo voy a hacer una breve presentación inicial, luego Carlos lo voy a presentar como el moderador y él va a dar los detalles de cómo se van a recoger las preguntas y él le da el pase De acuerdo. para 40 minutos de exposición y luego ya las preguntas las va a presentar Carlos directamente a usted, recogiéndolas de Face y del Zoom también. Yo creo que ya podemos iniciar. ¿Sí? Perfecto. Bien. Muy buenas tardes, amigos de Colombia, Perú y Latinoamérica en general. Esta tarde tenemos la conferencia de la tradición mercantilista. Este evento lo organizan Students for Liberty Colombia, el CIR, Centro de Ilustración Republicana de Perú, y el Centro de Pensamiento para la Libertad y la Prosperidad de Colombia, con el apoyo de la República Liberal, publicación web, el Círculo de Estudios Ludwig von Mises y CITEL, Centro de Investigación y Estudios Legales de Lima, Perú. A cargo de esta exposición está el doctor Enrique García Silva, quien es abogado por la Universidad Pontificia y Católica del Perú y con una maestría en Derecho Civil en la misma casa de estudios. Miembro de la Mont Pelerin Society y miembro de la Royal Economic Society. Ha sido diputado por Lima y miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Coautor del libro El Otro Sendero, junto con Hernando de Soto y Mario Ghibellini, además de diversas publicaciones especializadas en Derecho y Economía. Académico adjunto del Cato Institute en Washington, D.C. y director del Centro de Investigación y Estudios Legales, CITEL. Esta conferencia esperamos sirva para dilucidar las complejas confusiones que hay entre mercantilismo, liberalismo, capitalismo, economía de mercado. A cargo de la moderación y del evento en sí está Carlos Majarrés, quien es representante de Students for Liberty Colombia. Carlos. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Un gusto compartir con ustedes, tener un invitado especial como el doctor Gersi, bastante conocido en Latinoamérica, por su punto de vista, por su conferencia y por sus aclaraciones, por su trabajo y su recorrido académico referente a las ideas de la libertad. Muchas gracias a ti, Martín, y a todos los socios que nos apoyaron y que juntos logramos llevar a cabo este evento de manera virtual. Muchas gracias a las personas que se conectaron, muchas gracias a usted, doctor Gersi, por aceptar nuestra invitación. Pues ya por lo menos poniendo como las reglas del juego en este evento, el doctor Gersi nos va a exponer su punto de vista sobre su charla sobre la tradición mercantilista en un tiempo aproximado de 40 minutos. Luego vamos a abrir un panel de preguntas. Pues ya cuando se abra el panel de preguntas ya él me aclarará si le leo todas las preguntas, respondemos cada pregunta. Como va a ser muchas, pues les sugiero como que leemos las preguntas y las respondemos de manera general. Por favor, a todas las personas que nos están escuchando, hay un chat general, dejen ahí sus preguntas y las vamos a estar leyendo. También a las personas que se vayan conectando en Facebook, dejen sus preguntas para luego leérselas al doctor Gersi. Y bueno, doctor, ya puede empezar, el público es suyo. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer por esta invitación a todos ustedes, Students for Liberty, al CIR, a la Fundación Naumann, a todos los amigos que participan en este evento, a todos los oyentes desde Perú, Colombia y México. En realidad es una gran iniciativa la que han tenido ustedes de podernos reunir, aprovechando las cosas buenas que las cosas malas traen, porque nunca hay nada completamente malo. Así que el hecho de que tengamos la experiencia del coronavirus nos ha
llevado a desarrollar y a confiar cada vez más en las plataformas online para difundir el pensamiento. Es una gran oportunidad y me siento muy satisfecho por esta invitación. Se me ha pedido esta tarde hacer algunas reflexiones sobre la tradición mercantilista en América Latina. El título puede ser un poco extraño y si bien todos hablamos el mismo idioma, no es exactamente el mismo, ¿no? Como decía Bernard Shaw, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra son dos países separados por un lenguaje común. América Latina también padece del mismo defecto, no significa en todas partes lo mismo. Y quisiera primero precisar de repente los términos para evitar cualquier confusión. Cuando me refiero a mercantilismo en el transcurso de esta exposición, me voy a referir a un sistema económico en particular, ¿no? Que Lee Heckscher caracteriza como la primera etapa de desarrollo del capitalismo, ¿no? El capitalismo en el cual no existe competencia, por lo menos en el mercado económico, como explicaremos después, esta se desarrolla en otro mercado, y no existen definidos los derechos de propiedad, sino todo es más bien un conjunto de juegos políticos, de alianzas y lealtades políticas entre el poder, la autoridad y los empresarios. Entonces, el mercantilismo sería definido desde el punto de vista histórico un cierto tipo particular de capitalismo. Cuando me refiero o quiero de esta manera expresar que existe una tradición mercantilista en América Latina, la tesis que quiero compartir con ustedes el día de hoy, siempre me gusta que mis presentaciones tengan una tesis, yo quiero compartir con ustedes una tesis. La tesis es la siguiente, que en América Latina no existe una economía de mercado, que en América Latina con lo que tenemos es un tipo de capitalismo antidemocrático, mercantilista, que en mayor o menor grado se desarrolla en nuestros países y que no podemos identificar con una economía de mercado propiamente dicha, por las razones que trataré de explicar en el transcurso de esta exposición. Vayamos por partes entonces, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el mercantilismo? ¿Por qué hablamos del capitalismo y lo dividimos en etapas? Si hemos de seguir al gran historiador sueco Lee Heckscher, que cité hace unos minutos, el capitalismo, definido como tal, puede caracterizarse por dos etapas históricamente definidas. Para Heckscher, la primera etapa de desarrollo del capitalismo es el mercantilismo y la segunda etapa de desarrollo del capitalismo es la economía de mercado, con características y peculiaridades propias. El mercantilismo es un tipo de capitalismo en el cual hay empresas privadas, hay actividades económicas más o menos libres en una sociedad, pero hay dos características centrales en ese tipo de capitalismo. En primer lugar, los derechos de propiedad no están definidos o están pobremente definidos. De tal manera que en realidad los empresarios no son realmente los dueños de su negocio, sino son los usufructuarios de alguna prebenda, de alguna licencia, de alguna concesión por parte de la autoridad estatal. En el fondo, el Estado es dueño de todo. Los abogados diríamos, el dominio eminente lo tiene el Estado y solamente le concede el dominio útil a los empresarios, no como una forma de propiedad, sino simplemente como una especie de usufructo para que desarrollen sus actividades económicas siempre y cuando se porten bien, obedezcan al gobierno y no se peleen con el gobernante. Esta ausencia de derechos de propiedad es característica de las economías mercantilistas. Nominalmente, en los códigos civiles y en las leyes se habla de propiedad, pero en la realidad esa propiedad no es tal. Se utilizan términos que no existen en la realidad económica social. En segundo lugar, caracteriza a la economía mercantilista, además,
el hecho de que la competencia no se produce en el mercado económico, sino en el mercado político. Quisiera explicarme. Las economías mercantilistas, como consecuencia de la indefinición de derechos de propiedad, produce que los agentes económicos tengan que competir por gracias gubernamentales, por concesiones, licencias, autorizaciones, prebendas, canonjías en general que el gobierno de turno les proporciona. De tal manera que lo que ocurre es que la competencia se desplaza del mercado económico, donde se compite por precios o por calidad, hacia el mercado político. Desde los señeros estudios de la Escuela de Virginia con Talcott y Buchanan, sabemos claramente, por lo menos de la década de los 60, que existe en una sociedad, además de un mercado económico, un mercado político. Puede haber un mercado político democrático en donde se vota para elegir al presidente, o puede haber un mercado político antidemocrático donde no se vota para elegir al gobernante. Pero hay un mercado político, que es el mercado en el cual se toman las decisiones respecto de los bienes públicos. En este mercado político, ¿no es cierto?, la presencia de los partidos, de los gobernantes, de las Fuerzas Armadas, de los gremios, de las organizaciones empresariales, es determinante. Ellos son los agentes del mercado político. Así como los empresarios son teóricamente los agentes del mercado económico, en este caso, los agentes del mercado político son todo grupo de interés que se encuentra deliberadamente organizado para entrar en un juego redistributivo con el Estado y competir en lugar de en el mercado económico, en el mercado político, porque no estando definidos los derechos de propiedad, quien te da el beneficio te lo quita, quien te permite ganar o te hace perder, el que te lleva a la riqueza o a la bancarrota no es el consumidor soberano, sino el gobernante soberano. La autoridad estatal es la que controla y maneja toda la actividad económica. Caracteriza entonces a América Latina, y podemos verlo en Perú, que es mi patria, o en Colombia o en México, muy rápidamente, si respondemos a la pregunta cuán propietarios somos de nuestros bienes. Es un ejercicio que he hecho muchas veces y en distintos grados, porque si bien somos países muy similares, como decía hace unos minutos, tenemos algunas diferencias, la propiedad no está claramente definida en América Latina. La sola existencia de un sector informal enorme en todos los países de América Latina nos revela esa indefinición de los derechos de propiedad. Pero ahí no queda solamente el problema. También se complica por el hecho de que los empresarios en América Latina son más bien especialistas en buscar el favor político. Veamos cómo se comporta la actividad empresarial en América Latina. Mucho más importante que producir es ser amigo de un ministro. Mucho más importante que innovar es pertenecer al grupo más cercano al presidente, o por lo menos no antagonizar con él, porque el presidente, el ministro, un partido, si es un general que controla el país, o las Fuerzas Armadas, son capaces de dar y de quitar sin límite alguno. De tal manera que en una economía en la cual se rige por reglas de intercambio en el mercado político, los favores recíprocos, no necesariamente estoy hablando de corrupción, pero puede estar involucrada, los favores políticos que se conceden los grupos de interés y los gobiernos son los que predominan en la toma de decisiones económicas. Entonces, América Latina, si la vemos desde este punto de vista, es claramente una economía mercantilista. No somos una economía capitalista en el sentido de una economía moderna, de economía de mercado, como veremos después. Lo que somos es una economía capitalista típicamente mercantilista, en la cual no están definidos los derechos de propiedad y la competencia se produce fundamentalmente en el mercado político más que en el mercado económico. De tal manera que los empresarios buscan obtener del Estado sus beneficios y evitar con el Estado las pérdidas
maximizando o minimizando sus costos y sus beneficios. De manera que claramente lo que tenemos, si usamos la terminología histórica de Heckscher, es una economía mercantilista en América Latina. ¿Cuál es la diferencia entre una economía mercantilista y una economía de mercado? La diferencia entre una economía mercantilista y una economía de mercado reside precisamente en que en una economía de mercado, los derechos de propiedad en general, la estructura, el sistema de derechos reales, todos los derechos de propiedad, se encuentran claramente definidos. Que una persona es dueña en el sentido más cabal de los términos de su patrimonio, incluyendo bienes corporales y bienes incorporales, incluyendo ideas, incluyendo creaciones artísticas, incluyendo sus acciones, las acciones de su empresa, las participaciones de su empresa, los bienes raíces, toda la propiedad se encuentra claramente definida. En segundo lugar, caracteriza a una economía de mercado como consecuencia de la inequívoca definición de los derechos de propiedad, que la competencia se produce en el mercado económico. La gente no compite por quién hace la mejor fiesta para el ministro. La gente no compite por quién hace el mejor cóctel para el presidente, o quién aporta más para una campaña o adula mejor a los líderes de un partido. La gente en el mercado económico, en una economía de mercado, compite bajando los precios de sus productos o mejorando la calidad de sus productos. La competencia en el mercado económico supone la definición de los derechos de propiedad, porque por definición el comercio, el intercambio, no es más que el libre cambio de la propiedad. Y si ésta no se encuentra debidamente definida, ciertamente no estaremos desarrollando una economía de mercado. Hay entonces diferencias muy importantes entre una economía mercantilista y una economía de mercado. Podríamos decir que el mercantilismo es una economía capitalista antidemocrática y la economía de mercado es una economía capitalista democrática. Tal vez es demasiado político, pero yo creo que no exageramos si sostenemos el carácter antidemocrático, esencialmente antidemocrático del mercantilismo, y el carácter esencialmente democrático de la economía de mercado, donde la soberanía reside en el consumidor, mientras que en el mercantilismo la soberanía reside en el gobernante. Las decisiones económicas se toman en un caso en el mercado político, en otro caso en el mercado económico. Ahora bien, Heckscher, cuando habla sobre el mercantilismo, pareciera plantear, y aquí quisiera ser un poco heterodoxo en una visión histórica del capitalismo, que estas etapas de desarrollo del capitalismo son cronológicas. Es decir, que habría una suerte de sucesión. Que la primera etapa de desarrollo del capitalismo es el mercantilismo, y que después el mercantilismo se transforma en la economía de mercado. Una parte de mi vida yo he creído en eso. De hecho, lo mencionó Martín cuando generosamente me presentó. Cuando escribimos El Otro Sendero con Hernando de Soto y Mario Ghibellini, tuvimos esa tesis, ¿no? Pensábamos que era posible salir del mercantilismo y pasar a la economía de mercado mediante una serie de políticas públicas deliberadamente. Creo que eso no es falso. Uno puede pasar de una economía de mercado, de una economía mercantilista a una economía de mercado. Casos hay muchísimos, las reformas en Chile, hoy día tan cuestionadas, toda la política pública en Nueva Zelanda, por ejemplo, en los años 90, el mismo caso del Perú, en su momento son casos en los cuales ha habido un cambio político deliberado y se han introducido reformas de economía de mercado. Pero a lo que voy es que en realidad creo que si hacemos una observación minuciosa del funcionamiento del capitalismo, debemos concluir que las etapas de desarrollo del capitalismo no son cronológicas, sino fenomenológicas. Quisiera explicarlo.
En toda sociedad capitalista hay espacios mercantilistas y espacios de economía de mercado. Es muy difícil encontrar una sociedad capitalista donde no haya algo mercantilista, porque los incentivos en una sociedad democrática se inclinan a favorecer precisamente el juego, el intercambio de intereses en el mercado político. Entonces, hay espacios mercantilistas, inclusive en las economías de mercado más desarrolladas del mundo. No les pondré el caso de Estados Unidos, donde los ejemplos de mercantilismo están por todos lados. Las regulaciones de comercio exterior en Estados Unidos están llenas de medidas para arancelarios. El hecho de que sea una economía de libre mercado, muchos la disputan muy activamente, inclusive dentro de los Estados Unidos. El Estado subsidia actividades, por ejemplo, las actividades agrícolas, de una forma abiertamente descarada. Ya no hablemos de la Unión Europea, donde hay políticas públicas notoriamente mercantilistas que van desde la política láctea de la Unión Europea hasta la política pesquera de la Unión Europea. Ya no hablemos de la libre circulación de capitales que no existe, ni de la libre circulación de personas que no existe, ni de la libre circulación de ideas que muchas veces se quiere censurar. De manera que lo que existe en el capitalismo son islas, predominancias, ¿no? Hay economías predominantemente de mercado y hay economías predominantemente mercantilistas. Lamentablemente en América Latina predomina claramente el mercantilismo. Y eso es algo que podemos comprobar empíricamente si estudiamos la calidad regulatoria de nuestros países. Sería muy interesante hacer un estudio comparativo de la calidad regulatoria, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, ¿no es cierto?, en México, tal vez en algunos países de Centroamérica, Honduras o Guatemala. Y vamos a encontrar que probablemente compartimos muchos problemas regulatorios comunes. No solamente el idioma, la religión o las costumbres, también compartimos los mismos errores. Entonces es muy característico de la sociedad de América Latina que construyamos sobre una economía predominantemente mercantilista nuestras relaciones de poder. Que hay espacios de economía de mercado, no me cabe duda, principalmente en el sector informal. La informalidad debe ser entendida en América Latina como una insurgencia espontánea de una economía de mercado en contra del mercantilismo predominante, como fue históricamente en algunos países europeos, que a lo largo del tiempo también tuvieron economías informales en su momento. Hablo de la Revolución Industrial y cómo surge durante la Revolución Industrial un fortísimo sector informal en Europa que termina desmontando el antiguo régimen que se basaba precisamente en las viejas ideas mercantilistas de competir por el favor y poder económico en torno a la autoridad soberana del Estado. De manera que quiero precisar esta tesis, no creo que haya una suerte de camino cronológico necesario en el cual se pasa el mercantilismo a la economía de mercado. Creo que existen espacios mercantilistas y espacios de economía de mercado. La economía de mercado es más eficiente que el mercantilismo y tiende a desplazar a las soluciones mercantilistas e ir siendo la predominante. En América Latina, lamentablemente, nos encontramos en una situación en la cual todavía predomina el mercantilismo sobre la economía de mercado. Esto tiene muchas consecuencias. Una ya la abordamos, la existencia de informalidad. Pero tiene una consecuencia institucional que en mi concepto es sumamente grave y de la que todos debiéramos ser conscientes, por lo menos en este foro de debate en el que compartimos alguna filosofía política. Una economía mercantilista, al ser una economía capitalista antidemocrática, produce consecuencias institucionales. Mientras que en una economía de mercado el derecho se convierte en un límite al poder, en una economía mercantilista el derecho es un reflejo del poder. Entonces, el Estado de Derecho
la limitación del poder mediante el derecho existe en las economías de mercado. En cambio, en las economías mercantilistas, como el derecho refleja al poder, no tenemos un real Estado de Derecho. Podemos llamarle Estado de Derecho, en las constituciones de América Latina se puede decir así, pero en la realidad lo que tenemos es un Estado de mera legalidad. Leyes nominalmente aplicables que cumple muy poca gente en nuestros países, porque la inmensa mayoría son informales, que no son consecuencia de una limitación de la autoridad, sino son un mero reflejo de la autoridad. Los grupos de interés son capaces en las sociedades mercantilistas de hacer que el derecho refleje su particular interés y no el interés general. En cambio, en una economía de mercado, el derecho está hecho de carácter general y es una limitación al poder que favorece a todos por igual. En una economía mercantilista, el derecho en realidad es consecuencia de un juego redistributivo en el cual determinados grupos de interés reciben algo a cambio de su apoyo político a la autoridad que en ese momento la ejerce. Y esto crea incentivos perversos que se retroalimentan permanentemente. Por eso vemos que, no obstante las regulaciones tan frondosas existentes en América Latina, nadie las cumple, son ineficientes, producen pobreza en lugar de enriquecer y unir a los pueblos de América Latina. Entonces, es muy interesante ver cómo esta situación socioeconómica, ser una sociedad mercantilista o ser una sociedad de economía de mercado, predominantemente mercantilista o predominantemente una economía de mercado, produce consecuencias institucionales de largo plazo. No da lo mismo vivir en un Estado de Derecho que vivir en un mero Estado de legalidad. Cuando el derecho es un reflejo del poder, los ciudadanos, los empresarios y hasta los grupos de interés están sujetos a la arbitrariedad de quien manda. Y eso significa que no solamente podemos perder nuestras libertades en un minuto, sino nuestro patrimonio, nuestras vidas y hasta nuestra capacidad de expresarnos libremente. La historia trágica de Venezuela en tiempos recientes debiera ser llamado de atención a todos nosotros para entender las terribles consecuencias de la inexistencia de un Estado de Derecho. Miren ustedes inclusive la experiencia chilena. Daba la impresión que Chile había avanzado enormemente, precisamente haciendo crecer los espacios de economía de mercado y desplazando a la economía mercantilista cada vez más. Chile dio pasos importantes, no solamente de progreso material, sino de cambios institucionales a largo plazo, con una democracia bastante desarrollada a lo largo de las décadas. Pero en un determinado momento, por distintas razones que no es del caso que las abordemos, además no soy la persona indicada para explicar lo que ha sucedido en Chile, está muy claro que perdió legitimidad, ¿no es cierto?, la sociedad democrática de economía de mercado que se estaba construyendo. De manera que no existe, como les decía, un cambio necesario. No se pasa del mercantilismo a la economía de mercado. El progreso no es un progreso hacia adelante. No se evoluciona siempre hacia lo mejor. Se puede involucionar, se puede retroceder rápida y dramáticamente. Venezuela es un ejemplo, los países más ricos de América Latina y tal vez del mundo, con reservas petrolíferas gigantescas, y miren el retroceso que han tenido. Y si quieren ejemplos más dramáticos, acuérdense de lo que sucedió con Alemania en el siglo XX, tal vez el país con mayor cantidad de premios Nobel, con la cultura más desarrollada, grandes filósofos, grandes investigadores, grandes ingenieros, grandes científicos, y no solo crearon o provocaron 2 guerras mundiales, sino llevaron a la hecatombe terrible de lo que fue el nazismo. Entonces, claro que se puede retroceder. No hay nada necesario en la historia. El progreso no necesariamente es a mejor. También se puede retroceder y también los progresos hacia una sociedad más justa y democrática pueden verse amenazados, ¿no es cierto?, con retrocesos políticos sumamente dramáticos. Entonces,
Creo que es sumamente importante, y no quisiera alargar innecesariamente esta explicación, darnos cuenta de cuál es el carácter de la sociedad latinoamericana. Yo recuerdo, cuando era estudiante, en los años 70, y imagínense lo viejo que estoy, que este era un debate que apasionaba a la izquierda latinoamericana, ¿no? Discutir si América Latina en general y el Perú en particular eran una sociedad feudal o eran una sociedad capitalista o qué cosa eran. Y la izquierda en América Latina se pasó 20 o 30 años discutiendo el carácter de la sociedad latinoamericana. Los maoístas sostenían, en el caso peruano, ¿no es cierto?, que éramos una sociedad feudal, y por eso planteaban la visión maoísta, ¿no es cierto?, de la revolución. Otro grupo de izquierda decían que no, que era un capitalismo primigenio, un capitalismo infradesarrollado, periférico, subdesarrollado, la teoría del imperialismo de Hobson, que tuvo un desarrollo tan importante en América Latina, en particular con las ideas de Víctor Raúl de la Torre, que fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, o APRA, que fue un intento de crear un partido internacional, y de hecho existieron partidos miembros del APRA, fundado por ahí de la Torre, un peruano, ¿no es cierto?, exactamente hace casi un siglo, prácticamente en la totalidad de los países de América Latina, ¿no? Esta discusión fue abandonada por la izquierda, que en tiempos modernos ha adoptado un ropaje distinto. Hoy día la izquierda es ecologista, hoy día la izquierda de América Latina es antisistémica, ¿no es cierto?, y tiene un discurso completamente distinto. Pero yo creo que es importante retornar a ese debate respecto de cuál es el carácter de la sociedad latinoamericana y el carácter de la sociedad peruana, mexicana, boliviana, colombiana, porque nos permite enfocar la acción política a consecuencia de eso. Si nosotros concebimos a nuestros países como feudales o como de economía de mercado, será muy distinto a si concebimos a nuestros países como países mercantilistas. Porque en el mercantilismo el enemigo es el Estado y la concentración de poder. Y lo que tenemos que hacer es limitar al Estado y limitar la concentración de poder, garantizando a todas las personas el acceso a la propiedad, el acceso a la competencia y una igualdad ante la ley que no pueda ser quebrantada por ningún grupo de interés. Entonces, creo enfáticamente que si partimos por reconocer el carácter mercantilista de la sociedad en América Latina, esta tradición de la que he querido hablar, nos daremos cuenta de que nos encontramos frente a un problema estructural que puede ser mucho más complejo que adoptar una u otra política económica en particular. Muchas veces los gobiernos de América Latina han creído que haciendo una reforma tributaria o haciendo una reforma fiscal o haciendo una reforma en la administración territorial de su país, estaban contribuyendo a modernizarlo. Tal vez sea cierto y tal vez en algunos casos haya dado resultados importantes. Pero en el caso de nuestros países en América Latina, señaladamente el mío, el Perú, y estoy seguro el de ustedes, el problema es mucho más profundo, es estructural y supone limitar al poder. Mientras el derecho sea un reflejo del poder y no sea un límite del poder, nosotros los liberales tenemos una tarea política por llevar a cabo. La construcción de un verdadero Estado liberal con un Estado de derecho en donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de competir y el derecho de ser propietarios es esencial y consustancial a la libertad. No existe otra manera de poder ejercerla. Y la construcción de ese Estado de Derecho es histórica. Se lleva a cabo por la acción política de sus ciudadanos y de las personas que participen activamente en ella. De manera que los invito, como consecuencia de esta tan grata conferencia, a no cejar en el esfuerzo y sobre todo a tratar de actuar políticamente de la forma más decidida posible para defender nuestros principios y valores de la libertad que se encuentran, en mi concepto, francamente amenazados por distintas razones en cada uno de nuestros países y tratemos de enfocarnos en la discusión fundamental. Para mí, la discusión fundamental es la de controlar el poder político, utilizar, convertir al derecho
en un mecanismo que, controlando el poder, le permita florecer en medio de la libertad a nuestras sociedades. Nuevamente le reitero mi agradecimiento a los organizadores de esta conferencia y a todos ustedes por su participación. Y quedo a su disposición para las preguntas que pudieran haber. No tengo inconveniente en contestar todas ellas. Listo, doctor. Bueno, entonces, pues, una primera pregunta que me aparece aquí, la hace Alexandra Venera. ¿Puede existir la formalización del sector comercial en Latinoamérica sin ocurrir la transición de mercantilismo a capitalismo? Fernando, Bueno, bueno, sí. ¿Quieres que vayamos una por una? sí, mejor vayamos una por una. Sí, para que no se nos queden en el tintero. Bueno, yo creo que es la esencia precisamente de las reformas institucionales que son indispensables para la creación de una economía de mercado. ¿Qué es sino la informalidad, sino consecuencia de un derecho ineficiente? Cuando el costo de cumplir la ley excede a su beneficio, la gente no cumple las leyes, no las incumple. Y eso crea mercados informales, donde las personas se rigen por sistemas consuetudinarios tradicionales y se sustraen del cumplimiento de la ley. Esa es una evidencia sociológica, antropológica, que no podemos negar en América Latina. De manera que lo que debemos hacer, ciertamente, no es lo que mucha gente propone, ¿no? Yo no creo que haya que formalizar a los informales. Creo que es más bien al revés. Pensemos en el Perú. Las cifras oficiales no son muy recientes, pero dicen que la informalidad, por lo menos en el Perú, es entre el 70 y el 80%. Digamos el 70%. Si es el 70% de la actividad económica informal, eso significa que 7 de cada 10 peruanos no cumplen la ley y solo 3 de cada 10 peruanos cumplen la ley. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De informalizar a los formales o de formalizar a los informales? Si son mayoría ellos, no vas a forzar al 70% del país a cumplir las leyes que solo cumple el 30%, porque evidentemente ese 70% de gente que está en la informalidad no cumple las leyes porque no se pueden cumplir, porque son muy costosas o son muy complejas, que es otra forma de ser costosas, y simplemente la gente se queda al margen de ellas, y como la sociedad al final está ya habituada a una cultura de informalidad, esto le facilita el desarrollo de estas actividades. Además, llegan a alcanzar un poder político importante. Entonces, también entran al juego mercantilista. A la hora de elecciones municipales, la votación por ejemplo, los vendedores ambulantes puede definir una elección. De tal manera que ya los políticos comienzan a interesarse activamente también en el sector informal, porque una sociedad democrática también votan y vale lo mismo el voto de un informal que de un formal. Entonces, si partimos por aceptar o sostener la tesis de que la informalidad es consecuencia de un alto costo de la ley, una ley ineficiente, en realidad lo que tenemos que hacer es reducir el costo de la legalidad, lo que supone más bien informalizar a los formales, más que formalizar a los formales, y construir un Estado de Derecho auténtico, como les decía. Una ley que no sea reflejo del poder, sino que sea un límite al poder en el mejor sentido de los términos. ¿Otra pregunta? Sí, claro, doctor. De hecho, hay bastantes preguntas Con del todo gusto. público. Decía Fernando Salazar, buenas tardes. ¿La cooptación del Estado por grupos criminales es una forma de refinamiento del mercantilismo? Bueno, ¿cómo no? Claro. Además, hay que definir bien la criminalidad, ¿no? Porque hay algunos crímenes que son crímenes de carácter político y hay otros crímenes que son crímenes culturalmente aceptados o no aceptados en ciertos países, ¿no? Digamos, no todo lo que está definido como crimen en el Código Penal necesariamente lo es. Pongo un ejemplo clásico, el contrabando, ¿no? El contrabando está definido como un crimen prácticamente en la totalidad de los códigos penales, pero ¿realmente es un crimen? No. Los contrabandistas, ¿qué están haciendo? Los contrabandistas están desarrollando una actividad económica racional, que es proveer bienes y servicios en función de los costos relativos del comercio exterior. Cuando hay aranceles muy altos a la exportación, se produce el contrabando. Pues que esté criminalizado no significa que necesariamente deba estarlo o que sea económicamente eficiente haberlo criminalizado.
Lo mismo pasa con la especulación. Prácticamente en todos los códigos de América Latina, ahora peor con el famoso coronavirus, el COVID-19, la pandemia, condenan la especulación, ¿no? Y escuchamos por todas partes, son voces que sostienen que hay que controlar los precios. Fuera de que eso es un error, porque sostener que hay que controlar los precios significa no entender qué son los precios. En economía, los precios son solamente un mecanismo de información. Y si uno pretende controlar los precios, es como pretender controlar la temperatura de un cuarto rompiendo el termómetro. No te sirve para nada, ¿no es cierto? Controlar los precios, lo único que estás haciendo es quedarte sin información. Y eso te lleva a una ineficiencia absoluta en el sistema económico. Pero, en general, si nosotros lo que queremos hacer es entender la criminalidad como una forma de mercantilismo, tendríamos que estarnos refiriendo, digamos, a qué tipos de crímenes, porque ciertamente el Estado puede ser asaltado no solamente por grupos de interés, entre comillas, legítimos, ¿no? Si tomamos un sindicato, una asociación empresarial como grupos legítimos, sino también por grupos mafiosos. En general, la mafia es una forma de sustituir al Estado, ¿no? Lo que los estudiosos de la corrupción, en el caso de Zingales, por ejemplo, en Chicago, es un profesor italiano muy famoso, Luis Zingales, han hecho, cuando se estudia, por ejemplo, la mafia italiana, en realidad ven ustedes que la mafia viene a ser un sustituto del Estado. Lo que hace una población que es enemiga del Estado o que se siente agredida por el Estado es buscar la protección en otro proveedor de seguridad. Entonces puede haber grupos criminales que se organicen para proveer una seguridad alternativa cuando el Estado ha fracasado. Entonces, sí, es un caso complejo. La criminalidad puede formar parte de un esquema mercantilista. No necesariamente todos los mercantilistas son criminales, pero finalmente también los criminales quieren controlar el poder. Y si se organiza la criminalidad organizada, puede llegar inclusive a competir con el poder, que es el caso de las mafias, el caso de la Yakuza. Según los estudiosos de la criminalidad organizada, es la mafia más eficiente del mundo, ¿no? Dicen que en Japón un criminal independiente prácticamente no tiene posibilidades de sobrevivir. Por eso la tasa de criminalidad en Japón es tan baja. ¿Por qué? Porque o lo liquida el Estado, que es muy eficiente la policía japonesa, o lo liquida la Yakuza, que no permite que haya independientes. Todo crimen se lleva a cabo dentro de la organización. Y la Yakuza negocia directamente con la autoridad qué márgenes de acción tiene. Eso es claramente un pacto criminal entre organizaciones delictivas y el Estado, y tiene la característica de ser un pacto mercantilista. Pero depende del crimen, depende de la actividad, como les digo. No necesariamente podemos considerar como crimen todo lo que dice el Código Penal, pero en caso de que sea así, claramente puede existir una organización mercantilista en la cual los criminales busquen tomar por asalto el poder, y hay algunos países en donde eso ha ocurrido. México, Colombia, Perú, Bolivia, son países donde la presencia del narcotráfico amenaza activamente el ejercicio del poder desde hace décadas. Entonces no podemos dejar de reconocer la gravedad del problema. Si tienes Listo, una doctor, ¿me pregunta, escucha? Sí, sí, perfectamente. Bueno, como para redondear todo lo que usted nos ha expuesto hasta el momento, que es bastante claro y muy bueno lo que nos has dicho, pues varias preguntas apuntan hacia el tema de la formalización de la economía. Le voy a leer, pues son tres, se las voy a leer para que Ya, usted nos pueda dar una conclusión general. de acuerdo. Pregunta Omar Ortiz, que se formaliza el informal, aun cuando se informaliza el formal, no genera a la larga que el Estado sea más fuerte porque tendrá más recursos y entonces su capacidad de imposición y cumplimiento de las normas mayor que pueden revertirse en nuestra contra. Pregunta aquí, ¿qué debemos hacer los países de América Latina para conducir a nuestras economías del mercantilismo hacia el libre mercado? Y pregunta en el chat general, para reducir las actividades mercantilistas serviría el hecho de que aumenten los empresarios exitosos dentro de un país, y si considera usted que Estados Unidos es un ejemplo de país con economía de libre mercado.
Bueno, todas son preguntas muy interesantes, están vinculadas, pero tienen también a sus particularidades. Eh, Primero tenemos que entender que el mercado es dinámico y no estático, y que la eficiencia es dinámica y no estática. Uno de los grandes errores de la economía neoclásica es creer que la eficiencia es un concepto estático, cuando es un concepto dinámico. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque la informalidad siempre va a ser un límite al ejercicio del poder, un límite fáctico, ¿no es cierto? Porque cuando el costo de cumplir la ley excede a su beneficio y el costo se valora subjetivamente, ¿no es cierto? Una ley no le cuesta lo mismo a dos personas iguales, ¿no? Simplemente esta persona que no pueda cumplir con la ley va a desertar de la formalidad y se va a ir hacia la informalidad. Entonces, ahí hay una especie de válvula automática de control sobre el poder político. Si el poder político quiere realmente tener control sobre su país, lo que le conviene es reducir el costo de la legalidad, hacer más sencilla la formalidad. Así va a crecer la tributación, no me cabe duda, porque si en este momento solo están tributando el 30% del país, a la hora que tributa el 100%, nunca tributará el 100%, pero digamos, tribute el 80% y no el 30%, habrá muchos más recursos disponibles. Ya será una discusión posterior, pero una discusión importante, al fin y al cabo, cómo se asignan esos recursos, si es más eficiente que los recibe el gobierno o que se queden en manos de los ciudadanos, que son los únicos que tienen información suficiente para saber a qué dedicar los recursos que han obtenido. Pero no cabe duda de que el camino tiene un autocontrol. Si el Estado, digamos, si finalmente se hacen reformas que simplifican la actividad económica y hacen que la formalidad se difunda, porque se vuelve mucho más barato y más conveniente ser formal, lo que va a ocurrir es que un Estado que se desboque va a provocar nuevamente la aparición de los mercados negros, va a provocar nuevamente la aparición de los informales, va a provocar nuevamente la aparición, digamos, de gente que va de los impuestos, lo cual a la larga le va a poner una válvula de cierre a esa propia economía hipercontrolada como la que existe actualmente en América Latina. Se me pregunta también si creo que Estados Unidos es un ejemplo de economía de libre mercado. En algunos temas lo ha sido y en algunos periodos de la historia. Sería injusto que dijera que Estados Unidos no lo es. Creo que Trump en el mercado interno cree en la economía de mercado, pero en materia de mercado exterior Trump es muy controlista. Sin embargo, para los norteamericanos es probablemente uno de los presidentes que más ha hecho por liberar el mercado dentro de los Estados Unidos. Ha reducido impuestos, tiene tasas de empleo altísimas, tasas de productividad altísimas. No cabe duda, nos caiga bien o nos caiga mal Trump, independientemente de sus problemas más recientes, que finalmente tampoco son responsabilidad de él, problemas mucho más complejos en la sociedad americana. Creo que Estados Unidos es un ejemplo en la historia. Y si vemos la historia americana, desde lo que Paul Johnson llama el gran despertar, el movimiento teológico previo a la Revolución Norteamericana en el siglo XVIII, veremos que Estados Unidos es un país que en general marchó hacia la libertad, con episodios muy sombríos. La sombra de la Revolución y la sombra de la Guerra Civil se ciernen sobre Estados Unidos hasta hoy, ¿no? Es sumamente dramático ver cómo al primer problema policial que involucra a minorías raciales en Estados Unidos estalla la guerra civil nuevamente. Estados Unidos regresó a Gettysburg en un segundo, ¿no es cierto? Cosa que parecía imposible, por lo menos para algunos observadores como yo, que no pensaron que pudiera existir ese grado de tensión. Ya han habido estallidos anteriores frente a abusos como los que hemos visto en los últimos días, pero abusos de la policía por lo demás, pero fueron mucho más episódicos. Esto es algo más sostenido. Que sea consecuencia de un complot político, como dice Trump, ya es una cosa diferente. Pero yo diría que en algunos temas Estados Unidos es un ejemplo de marcha hacia la libertad. ¿Es el tipo de sociedad liberal que los liberales proponemos? No necesariamente. Creo que hay muchos ejemplos. Y yo mencioné el de un pequeño país que es además gobernado curiosamente por la izquierda, el Partido Laborista. Nueva Zelanda de los años 90. Esto empezó con un primer ministro llamado Roger Douglas. Ha llevado a cabo probablemente, además del Partido Laborista, que es la izquierda, no el Partido Nacional, que es la derecha,
el Partido Laborista de Izquierda ha llevado a Nueva Zelanda a cabo las reformas de economía y mercado más espectaculares que se han hecho en el mundo, junto con Estonia. Estonia tuvo algunas reformas de política económica sumamente importantes y de reforma institucional. Estonia llegó a tratar de convertir en virtual todo su gobierno, que fuera un gobierno virtual, que no existieran ministerios físicos, sino que todo se manejara a través de páginas web y a través de redes sociales. Y hicieron reformas sumamente importantes a principios de los años de la década del 2000, que han tenido diferente fortuna. Claro, hay otros ejemplos también que son sumamente importantes, aunque sean hoy día objetos de cuestionamiento. Pero nadie está contento con lo que tiene. No obstante, lo que ha hecho Chile a lo largo de la historia no se puede negar. Chile se llegó a convertir en un país de clase media. Lo que pasa es que las clases medias son precisamente las que siempre están inconformes y llega un momento en el cual la fatiga de las reformas puede producir situaciones como las que hemos estado viendo en Chile justo antes del estallido de la pandemia del COVID-19. De manera que ejemplos hay muchos y muy distintos en el cual nos podemos inspirar, pero yo no podría decir que hay un país que sea perfecto porque toda creación humana es imperfecta y lo que hay son algunos ejemplos que son útiles y otros ejemplos que más bien debemos evitar. Si vamos a examinar el comportamiento económico e institucional a largo plazo de un país, probablemente el récord más admirable lo tenga todavía Gran Bretaña. Porque si examinamos no el periodo de 50 años o de 100, sino de 200, de 300 años, lo que veremos es en Gran Bretaña una estabilidad institucional inequívoca, un gran progreso económico, un gran progreso moral. Inglaterra, Gran Bretaña, pese a ser un reino, es muy libre, es tal vez la sociedad más libre del mundo, ¿no? Donde uno puede realmente expresarse y pensar y vivir como le da la gana, sin restricción alguna. Muy admirable lo que los ingleses han podido construir a lo largo del tiempo. Pero tampoco son perfectos, porque en Inglaterra el mercantilismo sindical, el poder de las organizaciones políticas es enorme. Ciertamente, probablemente nada en comparación con lo que es en otros lugares, ¿no? Más autoritarios, pero no me cabe duda de que el pueblo británico a lo largo del tiempo un ejemplo bastante importante de construcción de la libertad, con las salvaguardas del caso. No creo que haya un modelo único, creo que en distintas naciones encontramos distintas experiencias que son importantes de tomar en cuenta. Bueno, doctor Gersi, muchas gracias por darnos su tiempo y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también a la República Liberal, a la Universidad del Cato Citel, al Círculo de Estudios Mises por haber apoyado a los organizadores, a Estudiantes por la Libertad Colombia, al Centro de Ilustración Republicana y al Centro de Pensamiento para la Libertad y la Prosperidad en Colombia, por haber permitido hacer este espacio. Muchas gracias a las personas que se conectaron, que anticiparon. Muchas personas se inscribieron hace más de una semana anticipándose para el evento. Muchas gracias de nuevo a usted, doctor Gersi, por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerlo muy pronto en Colombia y yo creo que eso vendría siendo todo. Yo le agradezco a todos ustedes por la invitación, por su presencia y por la paciencia. Y por supuesto, apenas nos quiten la cuarentena, lo primero que voy a hacer es estar en Colombia. Para mí siempre es tan grato estar en tu patria. ¿No? Un gran abrazo a todos y espero que nos veamos pronto. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Bueno.